Y cuando el pastor está bendecido, su iglesia está bendecida. Aprovechenlo, saquen de jugo, saquen de todo lo que tenga de conocimiento, enriquezcanse. Dice la palabra de Dios que el pueblo sin conocimiento perece. Y qué bueno que a él le gusta mucho estudiar, su servidor también le gusta mucho estudiar, leer libros, estar por ahí aprendiendo algo continuamente. Y le doy gracias a Dios, sinceramente, por conocerlo, hermano. Te amo mucho en el amor de Cristo. El otro día le dije, no, hermano Rafa, casi lo siento como mi hijo, le digo. Será porque ya estoy viejito. Gloria a Dios. Nosotros tenemos poco tiempo por aquí en Morelia y en algunas ocasiones cuando se hace mucho tráfico allá abajo dábamos vuelta por aquí y pasábamos aquí por la iglesia y hace, ¿qué serán? Unos 4 meses por ahí le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo voy a venir a predicar en esta iglesia. Y luego le dije a mi esposa, no, ¿cómo crees? Pues para saber cómo es el pastor, luego ni conocemos a la gente, luego ni nos conoce. Le dije, pero Cristo me conoce a mí y conoce al pastor de la iglesia. Y si el pastor es un siervo de Dios, voy a predicar ahí. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Ahora sí que me profeticé yo solo, ¿verdad? Y ya estoy aquí, pastor. Me profeticé solo y miren, ven, para andar profetizándome. Le digo a mi esposa, voy a predicar en esa iglesia. Y luego un día pasamos otra vez como a los 15 días y le digo, voy a predicar en esa iglesia. El Señor ya no estaba diciendo, no, vas a ir a predicar ahí. Gloria a Dios. Tenemos muchísimas cosas, hermanos, que pues comentar, platicar, testimonios. Tal vez no hemos agarrado mucha experiencia en el pastorado, en la predicación, pero testimonios del Señor, maravillas que Dios ha hecho, hermanos, un montón de cosas, un montón de milagros, prodigios que el Señor ha hecho. Y cuando le cuento algunos a mi hermano se goza, dice, hermano, cómo que qué hermoso, ¿no? Pero ese es el caminar de Dios, donde quiera que caminamos, donde quiera que vamos, el poder de Dios va con nosotros. Es una señal que te va a seguir donde quiera que vayas. Y a mí lo que me gusta y me agrada, hermanos, de una iglesia es que el evangelio, hermanos, se predique así, con poder, con unción, con fe, declarando el poder de Dios sobre tu iglesia, porque esa iglesia se va a multiplicar en gran manera, en gran manera. Gloria a Dios. Y ahorita que oía a nuestro hermano comentar eso de la oración, que orara cada quien por uno, por ahí traemos por algunas ideas que compartí con mi hermano, que creo que pues ya la experiencia nos ha enseñado y creo que eso le va a servir también mucho en su iglesia. Mi hermano es un pastor abierto a las ideas, que si tú le promueves algo, le comentas algo, dice, bueno, vamos a ponerlo en práctica, vamos a hacerlo. No es pues como algunas otras personas, sin criticar a nadie, que le das un consejo o algo y dicen, pues después vamos a ver, pero mientras voy a hacer así como yo digo. Es bueno estar abierto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en abundancia de consejeros hay sabiduría. Amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra de Dios y vamos a leer por ahí como referente bíblico a Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, digan amén. Aleluya. Así está bien, hermano, no se me despreocupe. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Yo les aconsejo mucho que siempre en su carro, no porque compren Biblias con el pastor, luego van a decir que le estoy haciendo ya promoción, pero yo sí les aconsejo que traigan mucho, que traigan su Biblia siempre en sus carros y pónganla en el tablero, que se vea donde quiera que usted vaya, donde quiera que anda, que se vea que usted pues es cristiano, y créanme que eso le va a ayudar mucho. Yo siempre he acostumbrado a traer mi Biblia ahí, porque no es lo mismo que pongas tu celular y pienses que traes tu Biblia ahí y pongas tu celular, te lo van a querer hasta robar. Y si pones la Biblia, no te la van a robar.
Pero aparte, ¿sabes qué? A mí me ha pasado que me han parado en retenes, me han parado por ahí, y yo con mi Biblia encima. Aquí va mi esposa conmigo y luego me dicen, oiga, ¿y eso qué es? Ah, pues es la Biblia. Ustedes, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Quieres oír un poquito de Cristo? Les digo. ¿Quieres oír un poquito? No, pásele, mejor pásele. Bueno, gloria a Dios. Lleva tu Biblia donde quiera que vayas, hermano. Donde quiera que vayas es hermoso manejar estas hojitas así, mira, de sientas la palabra de Dios, sientas, ¿verdad? Con qué amor fue escrita. Bien, dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, como ustedes, siéntense, por favor. Siéntense, y cuando toquen su asiento digan gloria a Dios. ¿Sí podemos decir gloria a Dios? A ver, los de este lado digan gloria a Dios. Los de este lado, gloria a Dios. Hermanos, aquí sí desayunaron. Los de este lado. Ya se me bajaron un poquito. A ver, los de este lado. Ahora todos juntos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. No dejemos de alabar y glorificar al que vive y reina para siempre, hermanos, porque en medio de la alabanza habita el Altísimo. En medio de la alabanza habita el Altísimo. Gloria a Dios. Me gozo con el pueblo del Señor. Amén. Hermanos, como seres humanos, desde el momento de la concepción, nosotros empezamos a tener diferentes necesidades y hasta algunas carencias en algunas áreas de nuestra vida. Somos parte de un pueblo que cree en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? El Dios del universo, el creador de todo. Y creemos que su palabra escrita, esa palabra nos enseña que Él es nuestro creador. Dice el Salmo 103, dice: sabemos que Dios nos creó y no nos creamos a nosotros mismos. Amén. Somos esa creación de Dios, y es por ello que Dios se interesa en nosotros. Amén. Es por eso que Dios se interesa por nosotros. Ya se molestó el diablo para reprenderlo, hermano. Para reprenderlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Somos parte de ese pueblo que cree en Dios. Es el Dios del universo, el creador de todo, y creemos en su palabra escrita. Y esa palabra nos enseña que somos precisamente eso, creación de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios se interesa tanto en su creación, hermanos, que Él mismo descendió de los cielos y se hizo hombre y anduvo entre nosotros. Como profeta, como maestro, como predicador, como sanador, como libertador, nuestro maestro no deja de enseñar. En cada palabra nos muestra autoridad y poder, exhortación, amor y sobre todo misericordia. Dice el apóstol Pablo: grande es el misterio de la piedad, que Cristo estuvo con nosotros, que Dios descendió de los cielos y estuvo entre nosotros. Hermanos, esta porción bíblica tiene una gran riqueza literaria y nos describe parte de las virtudes de aquel que murió en la cruz por ti y por mí. En los tiempos de Jesús la ceguera era un mal muy común, y es un impedimento grande para que las personas puedan tener movimientos como seres humanos, desplazarse a otros lugares, trabajar, hacer muchas otras cosas. La ceguera es algo tremendo. Es algo tremendo. Realmente las personas, cuando vemos personas invidentes, yo siempre digo: Señor, yo sé que tú lo puedes sanar, tú tendrás el día para esta persona,
tú tendrás la ocasión, o tú tendrás al hermano, a la hermana que un día le invite a conocer a Jesús. Gloria a Dios. Eso, hermano, la ceguera es algo tan triste que aún en estos tiempos, con la ciencia tan avanzada, muchas personas no pueden ser sanadas cuando son ciegos. Y lo peor aún, hay jóvenes que empiezan a agarrar drogadicción, empiezan a practicar la drogadicción, y eso les afecta tanto que pierden la vista. Por ahí cerca de donde vive su servidor está un jovencito que cayó a las drogas y ahorita está padeciendo la ceguera. Es triste, hermano. Por eso es que nosotros debemos movernos y predicar y ganarles la batalla al diablo. Amén. Lucas nos da otra versión del texto. Lucas 18, 35 al 43. Pongan por ahí su Biblia, por favor. Lucas 18, 35 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. ¡Aleluya! Luego vio y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Aleluya. Pero fíjense que Mateo nos da otra versión y es de lo mismo. No sé si vayan notando la diferencia. Mateo nos da otra versión, dice en Mateo 20, 29 al 34. Vamos a verla y vayan reteniéndole, porque hay algunas diferencias por ahí. Mateo 20, 29 dice: al salir de ellos, Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos vuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Nota usted alguna diferencia ahí? ¿Cómo cuál sería? ¿Cómo cuál, hermanos? Amén. Acá nos dan la versión de dos, que eran dos ciegos que clamaban a Jesús. Y Marcos nos habla de Bartimeo. Esa es una versión, y la otra nos habla también de otro ciego que también clamó a que recibiera la misericordia de Dios. Son tres versiones parecidas, diferentes, pero con algunos datos de más. Marcos parece ser que escribió con más detalles la situación que había pasado, pero Marcos se refiere casi directamente a Bartimeo, y enseguida vamos a notar el porqué. Estas son las versiones. Ahora vamos a ir a la versión de Jesús. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Jesús dice en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. A mí me gusta más esa versión. Sea como sean las otras tres versiones, Jesús fue directamente al grano y dijo: he recibido el Espíritu del Señor sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos de ustedes han recibido buenas nuevas? ¿Y cuántos seguirán recibiéndolas? Ustedes y los que traigan también, amén. Seguirán recibiendo las buenas nuevas. Dice la palabra de Dios
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, si vamos notando esos ciertos detalles, vinieron a Jericó y al salir de Jericó. Yo me imagino que muchos ya han leído la historia, una historia de Jericó. Amén. La ciudad de Jericó, que fue destruida cuando Josué fue a conquistar con los hebreos, a conquistar la ciudad de Jericó, una de las ciudades más antiguas, también llamada la ciudad de la luna o la ciudad de las palmeras, y que fue destruida en el tiempo de Josué. ¿Sí lo han leído? Amén. Amén. Poquitos dicen amén. ¿Qué pasó? Amén. O no lo han leído o no han llegado hasta ahí. Esa ciudad de Jericó fue destruida completamente, fue asolada por el pueblo de Israel. Pero después de un tiempo fue reconstruida la nueva Jericó. A 3 kilómetros del lugar donde había estado la antigua Jericó fue reconstruida otra vez la ciudad de Jericó. Y era una ciudad, hermanos, que tenía, a pesar de estar en el desierto, estaba asentada junto a las orillas del río Jordán, y había mucha agua, había muchos oasis, había pequeños bosquecillos. Era una ciudad de veraneo donde muchas personas que en aquellos tiempos tenían riquezas, ahí tenían casas grandes, casas hermosas para irse a sus descansos, para irse a sus vacaciones por ahí. Entre una de las quintas que estaba en esa bella ciudad de Jericó estaba una villa que era de Herodes el Grande. Herodes el Grande ahí tenía una casa, una residencia hermosa, grande, tenía albercas, y nos cuenta por ahí el historiador Josefo que, aprovechando, yo creo que tenía sus albercas, sintió miedo que su hijo mayor le quitara el poder y lo mandó a ahogar con los guardias. ¿Sí sabían de eso? ¿Sí, hermano? ¿Verdad? Y lo mandó a ahogar ahí en una alberca. La historia de Jericó. Jericó tiene muchas historias y nosotros tenemos mucho que aprender. Dice la palabra de Dios que Jesús entró a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino. ¿Qué le hace mencionar o qué le hace pensar en esa multitud y en los discípulos de Jesús? Y un ciego sentado en el camino. Se fue de largo, Jesús pasó un poquito más adelante, la multitud y los discípulos. Jesús había estado predicando su palabra en Jericó. Jesús había estado dando enseñanzas, tal vez haciendo milagros, tal vez haciendo muchas otras cosas maravillosas, y los discípulos estaban con él y esa gran multitud con él. Pero esa gran multitud, ninguno se conmovió en su corazón para, al pasar junto a este ciego, lo levantara y le dijera: mira, vente, vamos con Jesús, Él tiene poder para sanarte, Él tiene poder para cambiar tu vida, vente, levántate, vamos con Jesús. Ni siquiera sus discípulos lo hicieron. ¿No dice ahí la palabra de Dios? Los 12 que andaban con él, porque ahí andaban todavía los 12, ninguno sintió en su corazón amor por su prójimo. Tenemos que sentir amor por nuestro prójimo. Nosotros nos gozamos en la palabra, nos alimentamos con la palabra, nos gozamos en la alabanza, pero ¿cuántos familiares tuyos faltan aquí? ¿Cuántos amigos tuyos faltan aquí? Por eso dice nuestro pastor, ahorita es mi pastor, soy invitado de que también es mi pastor de su iglesia, que debemos orar, clamar por la gente, pedir por ellos para que un día estén aquí con nosotros. La palabra de Dios dice: y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y oyendo que era Jesús, el Nazareno comenzó a dar voces y a decir, dijo: nadie me lleva, nadie me invita, nadie me dice levántate, Jesús te llama. Ahí donde estaba sentado él, pensó, él había escuchado quién era ese hombre que pasaba por ahí. No debemos de ser, hermanos, como esa multitud que andaba con Jesús, como esos discípulos que andaban con Jesús. No debemos dejar que nos gane, hermanos, la comodidad, el confort de que nosotros ya estamos en la iglesia. ¿Podemos decir gloria a Dios? Nosotros ya hemos recibido esa misericordia de Jesús, pero hay muchos cercanos a ti que necesitan recibir esa misericordia que tú tienes ahora. Esa misericordia que a ti te llena, que te alimenta,
que te hace ver las cosas de otra manera. Esa misericordia les hace falta a ellos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el ciego Bartimeo, ¿sabían ustedes que ese no era su nombre? ¿Verdad, pastor? No era su nombre. Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. ¿Cuál sería el nombre de él? Era conocido así, porque también en aquel tiempo la gente deshumaniza a las personas minusválidas. La gente dice el cieguito hijo de fulano, el cieguito esposo de Chinchita, el tullidito, el que vive allí en la esquina, hijo de doña Mariquita, ¿verdad? El sordito, hijo de fulano. En la iglesia, ¿cómo decimos? El chismosito, el sordito, el ni apoya, ni diezma, ni ofrenda, ni va a apoyar al pastor, y así decimos, ¿verdad? De cariñito, el nini, ¿verdad? Paz de Cristo, hermanos, Dios les bendiga. Y yo a veces así digo, paz de Cristo. Me gusta sentir esa paz del Señor. Mi alma te alaba, Señor. Hermanos, nosotros no debemos de usar esos diminutivos. Hace rato comentaba el pastor Rafa de ese hermano que hablaba en diminutivo. Ese hermano estaba conmigo en una iglesia y él siempre hablaba en diminutivo, y un día por ahí se le manifestó una carga a una persona y él fue a orar por él y así le decía: Satanásito, salte de ese cuerpecito, por favorcito, no seas malito, le decía. Y aquel le hacía ¡ah! Y le decía: ay, Satanásito, qué groserito eres, le decía. Fue la esposa y le dijo: déjalo en paz, ¿qué estás haciendo tú? Deja que venga el pastor, a ti se te va a meter hasta con los oídos. Según ahí estaba el hermano liberando con tanto cariño. Dice el hermano: a Satanás hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. No andarle con chiquiadencias ni mucho menos, sino reprenderlo en el nombre de Jesús. Y fíjese, hermano, que las personas que carecen de un sentido, de una extremidad del cuerpo, desarrollan otros sentidos. No sé si usted lo ha visto. Bartimeo era ciego, pero desarrolló el oído. Supo entender quién era Jesús, supo entender cómo era Jesús. Él supo claramente de quién le hablaban. Él ya tal vez hubiera oído muchas veces de Jesús. Y la importancia, hermanos, de que nosotros tengamos siempre un oído bien atinadito. Que diga el pastor: ¿saben que tenemos reunión de oración? Que lo oiga bien. Que no juegue en verdad el sordito, ¿verdad, pastor? Sino que hay que asistir a la oración. No hay que dejar al pastor solo con 3, 4 líderes, hermanos. Hay que venir todos a la oración. Todos a la oración. Que el poder de Dios se mueva en gran manera. Una vez, en una ocasión, hermanos, me tocó estuvimos en una convención por allá, y era un lugar muy grande, una explanada, y había bancas hacia arriba, todo alrededor, había mucha gente. Gracias a Dios también me tocó ahí predicar, y estuvimos por ahí con otros pastores, varios pastores, inclusive por ahí en la televisión, en los periódicos salió que había habido una sanidad de cristianos, que había habido muchos milagros, muchas cosas hermosas por ahí. Y a su servidor le tocó una experiencia que me recuerda mucho a este Bartimeo. Estábamos orando por personas, acabó la predicación y nos bajamos y empezamos a orar por muchas personas. Traían ciegos, traían de todo. Y me tocó orar por una persona que estaba un poquito enfermo de su rodilla, y el Señor lo levantó y caminó, y allá andaba con los demás pastores bien emocionado orando. Y de repente se me acercan unas jovencitas y me dicen: oiga, queremos que ore por nuestro papá. Le digo: mira, ya hay más pastores para que oren por él, hay un montón, llévenselos, yo aquí tengo también otras personas para orar por él. No, dice, es que él quiere que ore usted. Dice, ya lo llevamos con un pastor para que orara, dice, y que cuando lo oyó hablar, dijo: no, ese no es el que predicó, dijo, el que predicó fue otro, llévame con el que predicó, dijo. Y pues uno a veces, sin saber, ¿no?, la enfermedad que pueda tener una persona, pero a veces como que dudamos poquito en la fe cuando pasan cosas. Dice mi esposa a veces que te metes en unos líos que solamente Dios te saca. Le digo: amén. Sí, gloria a Dios.
Y ya, pues ya bien valiente, le digo, sí, tráiganlo pues a su papá, tráiganlo pues, ahorita oro por él. Y cuando vi que venía caminando entre la gente, vi que lo traían de la mano y estaba ciego, pastor. Y yo dije, Santo Cristo. Dije, ay, Señor, a veces la fe nos hace batallar poquito. Yo traía mi vasito de aceite en la mano. Y ahí vienen, ahí lo traen, y ahí lo traen. Dije, ay, Señor, está ciego este hombre. Ay, Padre. Ya le dije, tráiganlo muy acá, muy entregado así, ¿no? Y lo traen. Y le digo, hermano, vamos a orar por usted y pues que sea Dios el que haga la misericordia en usted. Yo sé que Dios tiene grandes bendiciones para usted. Me dijo, yo sé que sí, dijo, yo sé que Dios me va a sanar. Dijo, usted sí es el que predicó. El oído, hermanos, el oído de ese hombre para distinguir entre tantos pastores, tantos siervos, de quién era él. Él le había dirigido decir que ore por mí el que predicó. Pues yo dije, Señor, en tu nombre, me puse aceite en mis manos, empecé a orar por él. Y empecé a orar, Padre, sánalo en tu nombre, te lo pido, Señor Jesucristo, un milagro más, Señor, para ti no es nada, un milagro más, Señor, sánalo. Y yo, ay, ayúdame, Señor, sánalo, Padre eterno, Padre maravilloso. Le puse las manos en su cara y decía, ay, Señor, sánalo. Yo para acá con mi boca decía una cosa y con mi pensamiento decía otra. Decía, ay, Señor, me metí en un problema y si no sana. Pero yo acá decía, sánalo, Padre, sánalo. El Señor tuvo tanta misericordia, hermanos, que lo sanó. Lo sanó y luego el hombre empezó a ver hacia arriba las escalinatas así. Y le digo, a ver, voltea a ver. Y dice, no, nomás veo muchas cositas de colores. Dijo, ah, no, dijo, es gente. Dijo, ya veo. Y las muchachas bien contentas decían, ay, gracias Dios, gracias. Y ellas bien contentas, ay, mi papá ya ve. Y él grita, ay, ya estoy viendo. Y yo decía, gracias Señor, que me sacaste del apuro, Señor. Ellos se alababan a Dios por una cosa y yo por otra, pastor. Decía, ay, Señor. Así es nuestro Dios es maravilloso. Nos saca de cada apuro. Aleluya. Después por allí preguntaron que andaban queriendo los familiares ir a conocer que la persona que oraba por él. Dije, no, váyanse a conocer al que lo sanó. Ese es más importante. Conozcan a aquel que lo sanó, a aquel que tocó su vida. A ese sí vayan y conózcanlo. Y en cualquier iglesia cristiana lo van a encontrar. Allí lo van a encontrar. Vayan y búsquenlo a él. Síganlo a él. Aleluya. Ese es nuestro Dios poderoso, hermanos. Ese es el Señor Jesucristo que nos ayuda en todo momento. En todo momento. La palabra de Dios es hermosa. Este texto tiene tanta riqueza que siempre que lo veo una vez, lo veo otra. Y me recuerdo de eso que pasó, pastor, y lo leo y me cautiva, me embeleza. Y digo, Señor, siempre he dicho, Señor, haz grandes cosas, Señor, grandes cosas. Pero no las hagas sin mí. Invítame, Señor. Invítame a hacer grandes cosas. Y ahora veo a mi hermano con ese ímpetu, con ese deseo, con ese deseo de conquistar Morelia para Cristo. Y digo, Señor, así voy a ser yo cuando sea grande. ¿Puede darle la gloria a Dios? Aleluya. Den un aplauso. Si es para Cristo, déjelo más recio, por favor. Si es para nuestro Señor Jesucristo, déselo más recio. Aquí sea toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, y muchos, cuando estaba sentado junto al camino Bartimeo, que quiere decir hijo de Timeo, ¿sabe por qué no se menciona el nombre ahí de Bartimeo? Esa partecita ahí como que quedó abierta para que tú le pongas el nombre de Bartimeo a aquel que saques de la oscuridad, aquel que saques de entre la gente, aquel que está sentado en el camino. Y entonces vas a decir, Bartimeo se llamaba fulano de tal. Ese era mi nombre antes de conocer a Cristo, Bartimeo Luis Fernando. Pero cuando conocí a Cristo y entregué mi alma al Señor y me decidí a servirle todos los días de mi vida, el Señor cambió mi nombre. Aleluya. Y ahora ya Luis Fernando, el servidor de Cristo y de ustedes. Aleluya. Él cambia los nombres.
Ahora sabes cómo te dicen a ti, cristiano o cristiana. ¿Cómo te dicen tus vecinos? Van a preguntar por ti. ¿Cómo que Cristino? ¿Vas de Cristo, hermano? Dice Cristino, dice. Gloria a Dios. Y muchos, dice, cuando oyendo que Jesús era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callase. Yo pienso que Marcos hizo mucho énfasis en Bartimeo porque supo clamar a Dios, supo cautivar el corazón de Jesús, porque su clamor no era como el de algunas personas cuando a veces le decimos en el altar: dile a Jesucristo, lléname de tu presencia, lléname. Y dicen bien bajito: lléname de tu presencia. Y le digo más fuerte: lléname. Ah, pero no estoy viendo el fútbol, porque allá sí dicen ¡gol! ¿O no? Allá sí la gente dice ¡gol! Pero acá Bartimeo decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Necesito tu ayuda, necesito tu mano poderosa, necesito esa voz que toca, que embeleza, esa voz que tiene poder, esa voz que cautiva. Necesito que me hables, Jesús. Jesús, ten misericordia de mí. Clamaba con su corazón, con su alma. Solamente la persona que se reconoce su condición sabe el deseo que tiene de clamar hacia Jesús. Era su oportunidad. Jesús fue solamente una vez a Jericó y él lo sabía. Él estaba sentado junto al camino. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Cuánto tiempo hubiera querido ir a Galilea, a Jerusalén, donde había oído de Jesús? Pero no podía ir, estaba ciego. Pero Jesús estaba pasando por ahí, era su oportunidad. Así que los demás lo reprendían y le decían: cállate, cállate. ¿Y qué hacía él? ¿Qué hacía? Se cayó. Decía: está bien, me quedo callado. Algunos lo reprendían, algunos romanos lo reprendían porque decían: ¿cómo que le dice hijo de David? Lo está declarando como rey. ¿Cómo que ten misericordia de mí? Si solamente Dios poderoso pueda tener misericordia de los hombres. Pero Bartimeo tenía un oído especial. Había desarrollado el oído a tal manera que había oído y entendido, y que sin tener ojos había visto y reconocido al Rey de los cielos. Y le dijo: hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. Tú eres el Rey de los cielos, tú estás entre nosotros, tú caminas en este camino donde yo estoy. Escúchame, Señor, ten misericordia de mí. Aleluya. Clamaba mucho más y lo reprendían a que callase, y él clamaba mucho más. Las personas a veces somos contradictorias. Empiezas a conocer de Cristo y tu misma familia te dice: ¿a poco ya te vas a hacer cristiana? ¿A poco ya te lavan el cerebro? Tus amigos: ¿a poco ya vas a ir a la iglesia con los cristianos? Y luego cuando ya te ven más firme: ay, qué bueno que estás yendo, ojalá te sirva mucho. Los primeros que antes te detienen, después te impulsan. ¿O no es así? Así pasa cuando logras vencerles la idea de ellos, y que ya que ven que no pudieron detenerte, te apoyan. Jesús se paró y les llamó. Le dijeron: ven, levántate, ten confianza, Él te llama. Y la misma gente que lo callaba fue la que fue por él y le dijo: vete, Jesús te llama. Ahora sí lo ayudaban, pero ellos no lo llevaron. Déjame decirte, hermano y hermana, que tú no tengas temor a seguir a Jesús. No tengas temor de ir con Jesús. Cuando Él te comienza como alfa, Él te termina como omega. Y nadie te va a detener, ni el vecino, ni la vecina, ni tu primo, ni tu hermana. Es más, ni tu suegra te va a detener. Aleluya. Cuando Jesús te comienza como alfa, Él te va a terminar como omega. Gloria a Dios. Jesús lo llamó, y ahora sí la gente le dijo: levántate, ten confianza, el Maestro te llama. Muchos lo reprendían para que callase, y él clamaba mucho más. Ese clamor, hermano, cautivó también a Jesús. Ese clamor que él esperaba. Jesús sabía que él iba a empezar a clamar. Jesús pasó por ahí y dijo: lo voy a dejar que clame, porque voy a sacar una enseñanza más para todos.
acababa de estar con sus discípulos. Yo me imagino que después de que pasaron eso le dijeron: ¿por qué ustedes, siendo mis discípulos y habiendo oído de mí, por qué no fueron por Bartimeo y me lo trajeron? Ay, Señor, pues es que no lo vimos, es que había una multitud. Y esa multitud tampoco hubo otro compadecido, tampoco hubo alguien que pensara en él. Pasó lo que el apóstol Pablo. Por el apóstol Pablo nadie oró por él. Los cristianos le temían, le huían, le sacaban la vueltita y decían: aguas, porque ahí viene Saulo de Tarso. Pero ninguno decía: Señor, tócalo, Señor, transfórmalo, Señor, llámalo, Señor, tú tienes poder para transformarlo, Señor, toca su mente, su corazón y su alma, Señor. Y que en vez de que sirva a los cristianos, que en vez de que los persiga, que sirva a los cristianos. Nadie oró por él. ¿No es así? Nadie oró por Saulo. Nuestro Señor Jesucristo tomó la dirección, lo tumbó del caballo cuando iba a Tarso y trató con él. Y aún le habló a Ananías y le dijo: Ananías, te voy a mandar a Saulo para que ores por él. ¿Y qué dijo Saulo? No, Señor, ¿cómo voy a orar por él? Tantas gentes que te han llevado a la muerte, tantas gentes, tanto mal que nos han hecho, ¿cómo voy a orar por él? Limitamos muchas veces lo que Dios quiere hacer. Limitamos a Dios cuando Dios se quiere mover en alguien, cuando Dios quiere hacer algo con alguien. Llegan hermanos nuevos a la iglesia, enamorados de Cristo, andan barriendo aquí, trapeando allá, haciendo cosas, y los demás dicen: mira, este llegó haciéndole la barba al pastor. No, él vino con el deseo de servir, vino con el deseo de ser usado por Dios, y Dios quiere tratar con él. No impidamos lo que Dios quiere hacer. Obedezcamos a Jesús, obedezcamos a Dios. Cuando su servidor llegó a la iglesia, el pastor estaba con sus líderes. Supuestamente allá en aquel tiempo decían: después de un año de bautizado puedes pasar a las clases. Y yo me desesperaba, decía: ¿cómo un año? Yo quiero aprender, yo quiero servir, yo quiero hacer cosas. Yo no vine a estar nada más por aquí. Nosotros hacíamos el templo, hacía el aseo del templo, hacía el aseo de los baños, hacía todo lo que podía, le lavaba los carros al pastor. Dije: para que me vean que aquí estoy, a ver si un día me invita a las clases. Y él iba y daba sus clases y yo arreglaba el templo y lo trapeaba, y mientras él daba las clases, ahí estaba yo oyendo como Bartimeo y oía lo que decía, apuntaba en una libreta y juntaba todo lo que decía, las tareas que les encargaba, y yo iba a mi casa y las hacía. Y un día que estaba yo por ahí les dijo a sus líderes: ¿quién trajo la tarea, hermanos, que les dije? No, hermano, yo no la traje, no, se me olvidó ir, hermano, no alcancé a hacerla. Y yo con el trapeador le digo: hermano, yo las hice todas. ¿Tú las hiciste todas? Le dije: sí, mire, venga. Y entrego mi libretita y mi tablet física. Y las empezó a revisar. Dijo: oye, hermano, ¿están todas las tareas? Tenía hambre, hermanos, de servir a Dios. Y había un líder que siempre estaba resumiendo y siempre estaba dándoselas así, pues, de muy sabio. Y le dijo al pastor: ven. Le dijo: hermano, denle la escoba al hermano y usted siéntese ahí. Aleluya. Cuando afinas el oído y escuchas bien a tu pastor, sus reuniones, sus tareas, sus encomiendas, entonces Dios dice: este tiene un buen oído, también yo le voy a hablar, también yo me voy a esmerar en él. Pero si somos probados aquí en la tierra con el pastor que Dios puso delante de nosotros y no le obedecemos, hermano, va a decir Dios: pues no le obedecen a él que lo ven, menos me van a obedecer a mí que no me ven. Aleluya. Bartimeo nos da una gran enseñanza, hermanos. Bartimeo, esta parte está tan hermosa que tú lo puedes predicar de una manera, de otra. Yo pienso que aquí también ya lo han predicado de muchas maneras, porque es una parábola, es una enseñanza, una palabra que tiene tanta enseñanza. Por donde tú veas, hay enseñanza de parte de Dios. Muchos le reprendían para que callase, pero él sabía a quién le estaba clamando. Y ese clamor, hermanos, cuando nosotros sabemos clamar, Jesús se detiene en su paseo por el universo y te escucha. Jesús se detiene y escucha tu clamor. Pero cuando haces esa oración con clamor, esa oración con fe, esa oración con amor, esa oración, hermano, que cautive al Señor,
Dijo el hermano el otro día que a veces, mi hermano, que se ponían a orar y a veces se dormían. No todos, hay muchos en este lugar que aparte de que van a saber clamar, van a orar mucho. Amén. Van a orar mucho. Es bonita la oración, hermanos. Es bonita. Nosotros acostumbramos con mi esposa cuando estamos en servicios y que andamos en lugares, pastor, 3 horitas de oración diarias, y también dejamos una noche de oración completa para el Señor. Y es hermosa la oración, porque una oración te lleva más y más y más, y luego nos ponemos de acuerdo con mi esposa y le digo, no tenemos ahorita nada que hacer, no, ponte unas alabanzas y vamos a orar. Y nos ponemos a orar los dos, después de que oramos cada quien en su lado, después nos tomamos de la mano, oramos por nuestros hijos, oramos por los de la iglesia, oramos por aquellos que vamos a conocer. Ya estábamos orando por aquí, no habíamos entrado. Le digo, Señor, ábrame el camino porque quiero ir a predicar ahí, Señor. Ya lo declaré y voy a ir. Tengo unos hijos espirituales por aquí, Pablo y Lupita. Y un día estábamos platicando por allá, yo seguido los visitaba y me estamos yendo a una iglesia ahí, fíjese hermano que yo los veo bien motivados, bien contentos, me da gusto, yo los visito a ellos seguido en su casa. Estamos yendo ahí a una iglesia, hermano, fíjese que está un pastor así delgadito y todo, pero es una punzada, hermano. Dijo, no hombre, mira que como es y que esto y que el otro, y salta y cae parado y se da una maroma y vuelve a caer parado. Y ya, caray, dice, ¿cómo? ¿Tanto así? Dije, bueno, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo y usando, dijo. Y a los días que fui a visitarlos me dicen, hermanos, dice que el pastor así y así y así. Dije, algo traman. Algo traman. Y ya luego me dice, fíjate que el pastor lo quiere conocer, que ese que el otro. No, pues yo no soy tan importante como para que alguien me quiera conocer. Dije, pero igual, pues platicamos y lo conozco. Pero hermanos, me llegó una gran sorpresa. La verdad que sí, tienen un pastor muy usado por Dios. Muy usado por Dios. Den un aplauso a Cristo Jesús por su siervo. Que de alguna manera, si estoy por aquí, hermanos, si estoy por aquí compartiendo con ustedes, en primer lugar, pues ha sido porque Dios contestó a mi, como les dijera, no fue una petición, no fue como una profecía. O sea, yo me profeticé que iba a predicar aquí, y luego ya platicamos con él y todo, y ni siquiera sabía yo todavía que era el pastor de este lugar. Luego los volvimos a ver en otra ocasión, y ya le dije a la hermana, bueno, ¿y dónde está la iglesia del pastor? Dijo, ahí está, por el Yabastos, ahí donde da vueltita y todo eso. Y le dije a mi esposa, oye, ves, es la iglesia que te dije. Es la iglesia que te dije. Le digo, este es el pastor del día. Ya le dije, no, sí voy a predicar. Sí es un siervo de Dios. Sí es alguien que ama a Dios con todo su corazón, así como lo ama a su servidor. Yo le digo a los hermanos, saben que mi corazón habla. Mi corazón habla, hermanos. Mi corazón cada vez que late dice, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo. Aleluya. Cada vez yo lo oigo y le digo, síguelo repitiendo. Y no te canses hasta que llegues a 120 años. Aleluya. Y no te canses de repetirlo, no pares corazón, sigue alabando y glorificando a Dios. Necesitamos, hermanos, ponerle mucha entrega a la palabra de Dios, conocimiento. Y qué bueno, hermanos, que esta iglesia está en ese crecimiento, en ese amor, en ese desarrollo. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, Él te llama. Gloria a Dios. Qué importante, hermanos, es que nosotros siempre estemos confiando en el Señor, confiando en ese Dios todopoderoso. Cuando la palabra de autoridad llega a tu vida, hermano, nada te va a detener. Cuando tú entiendes que esa palabra de autoridad está siendo revelada a través de tu pastor, nada te va a detener. Ni las críticas, ni el cansancio, ni tu desvelada, nada te va a detener. Cuando te diga el pastor, diga, ¿saben qué vamos a tener oración a tales horas? Estoy seguro, hermano, que vas a venir a cautivar el corazón de Jesús. Hay muchas cosas que a veces nos paran, nos detienen en el camino, y más cuando trabajamos, que a veces nos cansamos, que nos desvelamos, y que es muy fácil claudicar, hermanos, cansarse y decir, para la otra semana voy, para el otro día voy, pero te estás perdiendo una gran bendición. Te estás perdiendo la bendición de estar en la presencia de Jesús.
Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza y Él te llama. Cuando tú tienes confianza en Dios, nada te va a detener. Porque a veces, hermanos, nos detiene a veces el orgullo, a veces la soberbia, a veces el cansancio, a veces el desvelo. Este hombre Bartimeo, ¿sabe usted qué significaba su capa? ¿O por qué la traía? Herodes el Grande era tan astuto que a los minusválidos les daba una capa para que se cubrieran y pudieran pedir sus limosnas, pero así como estaban impedidos, les pedía impuesto. Les pedía impuesto. Aún a esas personas, el darles en la capa era como reconocimiento de que ellos eran minusválidos. Yo sé que el pastor lo ha leído. Y Roma le decía: tú eres minusválido. A ver, déjame verte, déjate estudio. Mira, te voy a dar esta capa para autorizarte, que tienes autorización para pedir limosna, pero vas a pagar impuestos. A veces el diablo, hermano, nos quita más de lo que podemos dar en la iglesia. Cuando tú no das tus diezmos, Satanás te los quita y te quita hasta de más. Amén. Eso es lo que pasa, compruébalo. Pero cuando tú eres puntual, la bendición llega y la bendición se abre a tu hogar. Porque estás declarando, las bendiciones son por fe. Las bendiciones es por obediencia, las bendiciones es por agradecimiento, por eso es el diezmo, por agradecimiento. Aunque la gente por allá afuera te diga: ¿a poco tú das el diezmo? Y ni falta me hace. De recién que llegamos nosotros a la iglesia, estaba mi esposa, mis nietos, tenía mis hijos, se me juntó una de gente, hermanos. Unos niños chiquitos que llegaron de visita y los padres ahí los dejaron y nosotros decidimos pues ayudarlos y hacerlos crecer. Mi dinero a veces no me alcanzaba, yo decía: Señor, nada más me quedó lo del diezmo, pero eso es tuyo, Señor. Eso es tuyo, eso nadie lo toca. Íbamos a la iglesia, entregaba mis diezmos y luego los hermanos me decían: hermano, tenga algo para que se ayude. Y luego otro hermano: tenga algo para que se ayude con su niño. Mira, hermano, tenga. Me traía 3 veces la cantidad de diezmos. ¿Saben qué hacía? Regresaba y daba otra vez el 10%. Regresaba: Señor, ahora sigues teniendo, Señor, tu diezmo. Sigues teniendo, Señor, tu diezmo. Y nunca, hermano, nos faltó nada. Nunca nos faltó nada. El pastor dijo: vamos a hacer un año cultos a las 5 de la mañana. No, a las 6 de la mañana, ¿no? A las 6. A las 6 de la mañana, todos los domingos a las 6 de la mañana. Recién convertido, mi esposa recién convertida, bien enamorados del Señor. Tenía apenas como 4 meses en el Evangelio, cuando al pastor se le llegó la idea de los cultos a las 6 de la mañana. Nosotros agarrábamos 2 camiones, y de donde agarrábamos el primero de mi casa, donde estaba el camión, eran como unas 10 cuadras. ¿Sí, Moguito? Como unas 10 cuadras. Mi esposa agarraba a un niño, yo agarraba a otro, mi hija a otro, y bajábamos a las 5:30 de la mañana los domingos a la carretera, a veces sin dinero para el pasaje, pero con la fe. Pero con la fe. Y nos parábamos en la carretera y pasaban una camioneta, un carro, y dice: ¿dónde van tan temprano? Pues vamos aquí a Tepic, vamos a una iglesia. Súbanse. Siempre nos dejaban a una cuadra de la iglesia. Todos los domingos le decía a mi esposa: a ver, ahora a quién le toca el raite. A ver, este domingo a quién le toca el raite. Llegábamos puntuales a las 6 de la mañana, y los que traían carro a las 6:30. Y los que traían carro llegaban a las 6:30. Y nosotros con el montón de niños, biberones, pañales y de todo, antes de las 6 ya estábamos ahí. Antes de las 6 ya estábamos ahí. Llegábamos, empezaba el culto, y luego el culto matutino, y luego el culto de a mediodía, le dábamos vuelta y veníamos saliendo a las 10 de la iglesia. A las 10 de la noche llegábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche el domingo. Todo el día en la casa del Señor. Todo el día en la casa del Señor. Y luego todavía nos daba un hermano que ya está en el Señor, era ministro Jesús Machuca. Y le dice: hermano, yo les doy raite, no se preocupe. Nos llevaban una camionetita, íbamos todos amontonados, hicimos hacer sus mandados y llegamos a la casa a la 1 de la mañana. ¡Gloria a Dios! Y eso era todos los domingos durante un año. Nunca fallamos a uno. Y le doy gracias a Dios que Dios levantó pues ministerios hermosos, porque yo llamo ministerios hermosos cuando le sirves al Señor.
La primera persona que yo admiro, hermano, no porque esté presente, es mi esposa. A veces cuando me ando decayendo un poquito algo, me dice, no, ¿cómo que vamos? No, vámonos a orar, y vamos a hacer, y vamos a esto, y vamos a aquello. Y digo, ay, Señor, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Estaba del pastor allá en la Peñita y hubo un tiempo, hermano, que hubo tantos problemas. Ay, esa cosa maravillosa que pasó. Ya me la trajo el Señor. No, el testimonio va a decir el hermano. Estábamos ahí con mi esposa y luego le digo, ay, hija, ya no quiero ser pastor. Tengo tantos problemas, hay tantas cosas. No, le digo, y luego la economía y luego y aquello. Y le dije, no, ya no quiero. Mira, ¿sabes qué? Me dijo, vete a la playa a caminar, ponte a orar allá y luego te vienes y ya platicamos. Bueno, le digo, bien obediente yo. Si quieres ser feliz, obedece a Dios y a tu esposa y verás que contentos todos. Todos bien felices. Aleluya. Pero a mi esposa, ¿está bien? Me voy a la playa, allá anduve caminando, allá anduve platicando con el Señor. Y de la nada, hermano, salió un niño que estaba ahí jugando en la arena. Y pasé, yo caminé, dije, va a andar con sus familiares por aquí. Y lo pasé, seguí caminando yo en mis cosas. Y dice el niño, ¿a dónde vas? Volteo yo y lo veo, le digo, pues a caminar. ¿Tú qué haces? Jugando, me dijo. Ah, está bien. Tú también, dijo. No tomes la vida tan en serio, tú también juega. Dijo, Cristo te ama mucho. Cristo te eligió. Yo viendo hacia el niño y dije, bueno, ha de ser hijo de algún hermano, dije, ha de ser hijo de alguien que lo mandaron a motivarme. Y dije, gloria a Dios, Señor. Y dije, no, está bien, mijito, gracias. Te bendiga, hermanito. Gloria a Dios, le digo. Camino como 5 pasos y volteo, digo, pobre niño, deja ver quién es su papá. Y volteo, ya no estaba. 5 pasos y volteo. Y ya no está el niño y lo busco por la playa, solo acá, solo allá y solo donde quiera. Y le dije, Señor, no vuelvo a decir que aviento la toalla. Con esto tengo, Señor. Llegué a la casa y le dije a mi esposa, ¿qué crees, maguito? ¿Qué? Mañana vamos a levantarnos temprano otra vez, vamos a levantar a las 4 a orar, vamos a ir a visitar a los hermanos. Y volvió mi esposa y me vio y dice, ¿y ahora qué te pasó? Le dije, nada, me sirvió el consejo tuyo, le digo. Me sirvió tu consejo. Hermanos, hay situaciones que a veces nos quieren detener. Bartimeo traía su capa. Tal vez le servía mucho, tal vez le servía cuando las tormentas de arena se cubría con su capa, cuando hacía frío se envolvía en ella, cuando pedía su limonita la doblaba, la ponía entre sus piernas y ahí le aventaban las monedas al pasar. Le servía de mucho. Él traía su capa donde quiera que iba, tal vez donde le agarraba el sueño y nadie le llevaba a su casa, aventaba su capa y se acostaba. Tal vez le servía de mucho, le servía para recabar su dinero, su economía, para ir subsistiendo. Pero hay muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que dejar por Jesús. Hay muchas cosas que a veces nos agradan. El pecado estorba mucho nuestras vidas. ¿Quién dice que el pecado no es bueno, no es sabroso? Sí. Pero, hermano, el pecado nos estorba para acercarnos a Jesús. Amén. Le decía a los hermanos en una convención donde fui, hay veces hermanos que pecan y ni saben pecar. Pecan con una mujer más fea que la que tienen. Roban y roban poquito. Mienten y mienten por cualquier cosa. Le digo, no, hombre, esa clase de pecadores ni el diablo los quiere, hermano. Le digo, esa clase de pecadores dice el diablo, no, ¿para qué quiero esto? Ni allá los van a querer, hermanos. Hay pecados que nos estorban y ni nos damos cuenta. Pero déjame decirte, hermano, que este hombre Bartimeo estaba tan necesitado en su situación, reconoció su situación tan infeliz porque él no era ciego, él había perdido la vista. Un día tápate tus ojos y camina así con tus ojos tapados, allí mismo en tu casa, y vas a ver que pegas donde quiera. Es muy triste, hermano, una persona ciega, una persona invidente. Es muy triste. Pero cuando dice la palabra de Dios que cuando le dijeron, levántate, ten confianza, Él te llama. ¿Qué pasa cuando tú sientes una palabra que toca tu vida?
una palabra que te despierta espiritualmente. Tienes una reacción inmediata. Tienes una reacción que ni tú mismo te lo esperas. Y a Bartimeo le dijeron: levántate, te llama. Entonces Jesús dice, deteniéndose, mandó llamar al ciego, diciéndole: ten confianza, él te llama. Y entonces, ¿qué hizo Bartimeo? ¿Te imaginas cómo lo hizo? Cuando le dijeron: levántate, tanto que has clamado lo que estás clamando por Jesús, que tenga misericordia de ti, que es el hijo de David, y ahora él te ha escuchado, levántate. Y dijo: mira, levántate, y arroja la capa, y arrojó la capa, y se levantó, y dijo: llévenme con Jesús, llévenme con Jesús, esa capa no me va a servir más, ahora con Jesús tengo todo. Él me cubre del sol, me cubre de la lluvia, me cubre de cualquier necesidad, y además Él me va a sanar. Le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y Jesús le preguntó, parecía ser que era una pregunta irónica, hermano, pero no era una pregunta irónica. Él sabía exactamente lo que estaba diciendo Jesús. En Hechos 1:1 dice que Jesús hacía y enseñaba. Jesús hacía y enseñaba. Y nosotros debemos aprender a hacer para poder enseñar. Aprender a hacer para poder enseñar. Él arrojó la capa. Dijo: no voy a ocupar nada más de esta capa que me estorba para seguir a Jesús. Deja todo aquello que te estorbe, hermano, para seguir a Jesús. Únete a tu pastor, vente a la guerra espiritual, vente a la oración, vente a los ayunos, vente a los estudios. Prepárate, hermano, avienta esa capa lo más lejos que tú puedas. Arrójala y sigue a Jesús. Arrójala y sigue a Jesús. Aleluya. Grandes cosas te esperan cuando vas con el Maestro. Grandes cosas te esperan cuando vas con el Maestro. Jesús ya le había preguntado a alguien, un poquito más atrás, ya le había preguntado a sus discípulos, a Jacobo y a Juan: ¿qué quieres que te haga? Les dijo. Y ellos bien cómodos, dijo: ay, Jesús nos abre la puerta. ¿Qué quieres que te haga? Les dijo. Y dijo: pues que allá en el reino de los cielos, allá en tu reino, Él está a la izquierda y yo a la derecha. Y los otros 10, ¿qué? Ellos sí pidieron para ellos que yo esté a la izquierda y yo a la derecha. Dijo Jesús: no sabes pedir. Pides y pides mal. Te di la oportunidad y no la aprovechaste. Y le recordó eso. Cuando le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Sus discípulos estaban muy atentos escuchando. Y eso, hermanos, créeme que eso los humilló. Cuando aquel hombre ciego no pidió dinero, no pidió riqueza, no pidió nada, y le dijo: Maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Cuando Jesús le dijo: sé sano, Jesús no le dijo: mira, ya vas a ser sano. Jesús no le dijo: inmediatamente vas a recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y cuando aquel hombre oyó, hermanos, esa voz, cuando esa voz que él oyó y que distinguió entre tantos, y que oyó esa voz hermosa que cautiva, que sana, que tiene poder, esa voz que te cubre, esa voz que te dirige, esa voz que te enamora, esa voz que te cautiva, esa voz que te llena, esa voz que te llena, aleluya. Cuando oyes la voz de Jesús, esa es la voz que te llena, que te alimenta. ¿Sabes qué tiene tu pastor? Que es así. Oye bien la voz de Jesús y esa voz lo llena. Lo llena. Yo lo pude ver ahora aquí. Digo: Señor, tú estás en este lugar. Señor, tú estás allá adentro. Señor, tú llenas a ese hombre. Señor, qué gran bendición es conocer a mi hermano. Yo no digo que no haya sido una alegría conocer tantos pastores como he conocido, obispos, pero déjame decirte que sí hay una distinción. Me gusta el ministerio de tu pastor, me gusta su forma de ser. Estoy casi cerquita de seguir predicando, pastor. Gloria a Dios. A mi esposa ya le empezó a doler la canilla. Ahorita oramos por ti, amor de mi vida.
Aleluya. Dice la palabra de Dios: vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué no le digo, eres sano? Ya puedes irte. Dice Apocalipsis 7, 9 al 10. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué Jesús fue más allá? ¿Por qué Jesús no solamente lo sanó? ¿Por qué Jesús le dijo, tu fe te ha salvado? Eres salvo. Eres salvo, no solamente eres sano, eres salvo. Déjame decirte que aquella oración que cautivó al Señor, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando Jesús vio esa fe en él, esa fe cautivó a Jesús. También fue cautivado. Cuando miramos a Bartimeo con su clamor, Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David. Jesús, ten misericordia de mí, Señor, hijo de David. Ten misericordia de mí. Los demás lo reprendían y él más clamaba y más clamaba. Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. Cautivó a Jesús. Dijo, qué fe tiene este hombre. Lo cautivó y el que es dueño de la salvación le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dice la palabra de Dios, después de esto, Apocalipsis 7, 9, 10, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y era el Cordero el que le estaba diciendo, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por la vida de cada uno de ustedes, por sus hijos, por su familia, por su iglesia, por su pastor, por la pastora, sus hijos. Y espero que no sea la última vez que estemos por aquí. ¿Nos ponemos de pie? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Padre eterno y maravilloso. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que por aquí hay algunas personas que a veces tienen mucho deseo de leer la Biblia, pero cuando se ponen a leerla como que les da sueño, como que hay algún espíritu por ahí que a veces los perturba. ¿No es así?